Bueno, muchas gracias por su asistencia a esta segunda web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales. El día de hoy yo voy a mostrarles unas diapositivas que elaboré sobre las tasas spot, las tasas forward, los contratos forward, los ejercicios y swaps. ¿Okay? Les pido el favor que me ayuden leyendo algunas de las diapositivas, ¿ok? Entonces procedo a compartir pantalla. Confirmen por favor si observan la primera diapositiva ampliada. Sí, señor. Ok, perfecto. Ahí la podemos ver, estamos viendo allí en color naranja, tasas spot, tasas forwards, contratos forward, ejercicios, swaps y ejercicios. Bueno, las tasas spot y tasas forward. La tasa al contado, que es lo mismo que la tasa spot, es la tasa y se representa con SO, es la tasa de interés cobrada por el dinero retenido desde el momento presente, o sea, actual, hasta un momento preestablecido futuro T minúscula. La convención es cotizar las tasas al contado como tasas anuales, pero las características específicas de la capitalización pueden ser anual, M periodos por año o continuo. ¿Sí? Pues esas tasas varían, ¿no? Dependiendo del tipo de capitalización. A veces las tasas al contado se denominan tasas cero. Abreviatura de tasas cupón cero. O sea, son digamos, tasas sobre bonos del tesoro y esos no pagan cupón. Porque en realidad son el rendimiento de un bono cero cupón, ¿sí? O sea, un bono que no paga cupones, que se compra hoy y se paga dentro de una cierta cantidad de años en el futuro. Supongamos que la tasa spot del tesoro americano a 5 años con capitalización continua se cotiza en 6% anual. Esto significa que si el precio de un bono cupón cero a 5 años hoy es ese B alta sub cero, ¿sí? Cero es de inicio, ¿no? Momento inicial o spot. Y el pago después de 5 años es esa misma B, pero con 5, porque obviamente es al final de los 5 años. Entonces se cumple lo siguiente. El valor de ese bono al final de los 5 años va a ser igual al bono, el precio del bono, el momento inicial o cero, multiplicado por E elevado a la tasa de interés, que ya sabemos que es del 6% anual, por la cantidad de años que son 5. Bueno, ahí nos daría un resultado si le habíamos colocado un número allí en B sub 0. En general, sea ST o SST el tipo de cambio al contado para el periodo T, entonces si BT, porque ese, obviamente el B está sustituyendo la S, en este caso cuando son bonos, ¿sí? Si BT denota el precio de un bono cupón cero con vencimiento T, pues tendremos BT. Este T minúscula es un instante de tiempo, un periodo de tiempo antes de el último, ¿no? Entonces, ese B sub T va a ser igual a B0, B sub 0, perdón, multiplicado por E a la, aquí elevado a la ST por T. ¿Okay? Bueno, tasas forward o tasas a plazo. Tasas forward o tasas a plazo. Las tasas a plazo, son las mismas en inglés, tasas forward, pueden considerarse como el consenso actual del mercado sobre las tasas al contado futuras. Son tasas de interés para el dinero que se invertirá entre dos fechas en un momento futuro, pero bajo unos términos acordados hoy. Esa es la diferencia. El concepto de tasa a plazo o de tasas a plazo es muy útil para fines de fijación de precios e inversión. De manera similar a los tipos al contado, ¿sí? O sea, hoy al contado, los tipos a plazo se cotizan como tipos anuales.
Tipos es tasas, ¿no? Tasas anuales. Los tipos o tasas a plazo pueden derivarse de la estructura temporal de los tipos de interés. Ejemplos de tipos a plazo que pueden extrapolarse de la curva de rendimiento del tesoro incluyen, o pueden ser ejemplos, la tasa forward a 6 meses, dentro de 6 meses. ¿Eso qué es lo que está significando? Significa que es una tasa, ¿sí?, que inicia, o mejor dicho, tiene una duración de 6 meses y empieza a contar a partir de 6 meses. ¿Sí? Un ejemplo clásico es el de la LIBOR. ¿Sí? La LIBOR, ¿ustedes saben qué es la LIBOR? Es como de la Bolsa de Valores de Londres. No, ese es el London Exchange. No, la LIBOR, ¿qué es? Mm, ¿O qué significa LIBOR? LIBOR significa L, London, y Interbank. ¿Sí? Interbank. La O, bueno, la I y la B es Interbank, la O es Offered y la R es Rate. O sea, ahí mismo está Es una diciendo que... tasa. ¿Cómo? ¿Es una tasa, doctor? Sí, es la tasa de interés a la cual los bancos londinenses, ¿sí?, pues prestan recursos, ¿sí? Y obviamente esa LIBOR no es como, por ejemplo, aquí en Colombia, que simplemente uno dice, ¿cuál es la tasa en este momento que está ofreciendo para préstamos por tantos años? Bueno, es tal porcentaje, sí. Ese obviamente también existe allá en el Reino Unido, pero además esa tasa LIBOR tiene la condición, o tiene, digamos, la ventaja de que se puede establecer no solamente para las libras esterlinas, ¿sí?, para los pounds, sino que también, por ejemplo, puede ser para dólares, ¿sí? Los rendimientos que podrían ofrecer por prestar dólares, y durante y estableciendo un periodo de vigencia, de inicio y de duración o vigencia, ¿sí? Eso sirve mucho sobre todo para contratos donde, bueno, también pagos de cupones, o pagos de, digamos, instrumentos de renta fija, ¿sí? Muchas veces notas del tesoro también. O sea, son instrumentos de renta fija que ofrecen el pago de una tasa variable. Muchas veces se toma como patrón esa LIBOR. Y, por ejemplo, si se va a evaluar proyectos de inversión, se puede tomar como referencia esa LIBOR, que es la tasa, sobre todo para proyectos internacionales, ¿no?, que es la tasa a la cual, pues, digamos, como el rendimiento mínimo que se podría recibir en proyectos internacionales. Y bueno, no solamente tiene que ser la LIBOR, ¿no? Por ejemplo, en Europa existe la Euribor, que es, es el mismo offered rate, o tasas ofrecidas, pero no para los bancos londinenses, sino para los bancos que se encuentran dentro de la Unión Europea, Euribor. ¿Okay? Miren que tiene la misma terminación BOR, ¿no? BOR. Bueno. Entonces íbamos diciendo, primero, tasa forward a 6 meses dentro de 6 meses. Segundo, tipo de interés forward a 6 meses dentro de 3 años. Puede ser otro tipo de tasa. Tercero, tipo de interés forward a 1 año dentro de 1 año. También. Otro podría ser el 4, tipo de interés forward a 3 años dentro de 2 años. ¿Sí? Y quinto podría ser un tipo de interés forward, ¿sí?, o sea, plazo, a 5 años dentro de 3 años. Usaremos la siguiente notación para denotar esas tasas a término o tasas a plazo. Y vemos allí, por ejemplo, aunque está chiquito, pero voy a poner aquí el cursor, la F pues denota la tasa forward, y a la izquierda se encuentra el periodo de tiempo, o el subíndice T,
que indica una tasa de interés a T años, ¿sí? O sea, muestra ahí la duración de esa tasa. Y el subíndice M, que tenemos acá, ¿sí? Nos va a indicar que los años, bueno, los T años, que son, por ejemplo, supongamos 5 años, comienzan, ¿sí?, a contar a partir de esos M años, ¿sí? Entonces, esto es una anotación muy común, sobre todo al hablar o al registrar tasas a plazo o tasas forward. ¿Okay? Ahí tenemos, por ejemplo, 0,5F, una tasa a plazo forward, 3. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, es de tipo de interés, ¿sí?, o tasa de interés, forward, está la F de forward, ¿sí?, a 6 meses, o sea, tiene una duración, digamos, como está establecido en años, si pone 0,5, pues uno sabe que se está refiriendo a 6 meses, ¿sí?, con una duración, perdón, de 6 meses, y que empieza a contar, ¿sí?, a partir de 3 años, dentro de 3 años. Otra podría ser la 3F2, entonces sería una tasa forward que tiene una duración de 3 años y que comienza a contar a partir de 2 años. ¿Sí? Dentro de 2 años. Ahora, si la M es 0, ¿sí?, o sea, no dice cuándo empieza, ¿sí?, el tipo de cambio a plazo, pues es el mismo que el tipo de cambio al contado. ¿Sí? Tasas forward. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? ¿Jan? Yo leo. Listo. Leo. Ok. Consideremos, por ejemplo, un inversor con un horizonte de inversión de 1 año que se enfrenta a 2 opciones siguientes. 1, comprar una nota del tesoro a 2 años. 2, comprar una letra del tesoro a 1 año y cuando venza en 1 año. Comprar otra letra del tesoro a 1 año. El inversor sería indiferente entre las 2 opciones solo si el rendimiento de las 2 es el mismo. Si una de ellas ofrece una rentabilidad mejor que la otra, todos los inversores preferirían esa opción, lo que hará subir su precio y, por tanto, reducirá su rentabilidad hasta igual a la que era menos del principio. El valor de una inversión de C con la primera opción, después de 2 años será C por paréntesis 1 más E elevado a 2, donde S sub 2 es la tasa de cambio spot a 2 años. El retorno de una inversión a 2 años con la segunda opción será C por paréntesis 1 más S sub 1, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más 1 F sub 1, cierro paréntesis, donde S sub 1 es la tasa al contado a 1 año y 1F sub 1 es la tasa implícita de un bono a 1 año. La letra del tesoro se comprará año dentro de 1 año, es decir, dentro del plazo de 1 año hacia adelante por 1 año. Como los rendimientos de las 2 inversiones deben ser iguales, obtenemos C por 1 más C sub 2 elevado a la 2, que es igual a 1 más S sub 1 por 1 más 1 F sub 1, lo que nos permite calcular el tipo de cambio a plazo. F sub 1, como F sub 1 es igual a 1 más S sub 2 a la 2, sobre 1 más S sub 1 menos 1. En general, si se nos da la estructura temporal y por tanto tenemos información sobre los tipos al contado, T y T mayúscula, entonces podemos estimar el tipo de cambio forward entre T y T mayúscula, en donde T menos T por F sub T, como T menos T por F, T minúscula es igual a 1 más S sub T mayúscula sobre 1 más S sub T minúscula menos 1. Perfecto, muchas gracias. Ten en cuenta lo siguiente, la T mayúscula representa el final, ¿sí? El final o el vencimiento,
de ese forward. Y el T minúscula o la T minúscula representa un instante de tiempo antes de llegar a esa T mayúscula. Por eso se representa allí como para simbolizar todos esos periodos de tiempo que son inferiores al último. Por eso dice T mayúscula menos T, ¿sí? Entre paréntesis. Y ese T minúscula porque inicia en algún instante de tiempo, obviamente, inferior a T mayúscula. ¿Okay? Bueno, perfecto. Y Jan, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Listo. De crédito y contratos forward. Cuando los flujos de efectivo no están libres de incumplimientos, las tasas del tesoro no pueden usarse para descontarlos con fines de valoración. Esto se debe a que técnicamente los inversores deberían exigir un mayor rendimiento de los valores con riesgo de impago que de los libres de impago por compensar el riesgo que están asumiendo. Para fijar el precio de los valores con riesgo de incumplimiento, a menudo se utiliza una estructura temporal de diferenciales de crédito, donde un diferencial de crédito se define como la diferencia entre el rendimiento de un bono libre de incumplimiento y un bono con riesgo de incumplimiento con las mismas características de flujo de efectivo. Las empresas distribuidoras suelen estimar una estructura de plazos para los diferenciales de crédito para cada calificación crediticia y sector de mercado. Generalmente, el diferencial de crédito aumenta con el tiempo hasta el vencimiento. Además, la forma de la estructura temporal no es la misma para todas las calificaciones crediticias. Normalmente, cuanto más baja es la calificación crediticia, más pronunciada es la estructura temporal de los diferenciales crediticios. Esto se debe a que el riesgo de incumplimiento es mayor cuando el valor con riesgo de incumplimiento es una inversión a más largo plazo. El contrato a término o contrato forward es el tipo más sencillo de contrato de derivados que transfiere obligaciones de propiedad en el momento actual, pero obligaciones de entrega en alguna fecha futura. Una parte acuerda comprar el instrumento subyacente en el futuro a una segunda parte a un precio negociado y fijado hoy. Los contratos a plazo se liquidan una vez al vencimiento del contrato, al precio acordado inicialmente. Los plazos típicos son 30, 90 y 180 días. También existen forwards a 3 días o a 5 años, long date forwards. Estos últimos son bastante escasos por el nivel de riesgo que implican. Los contratos más líquidos son a corto plazo, 7, 30 y 90 días. Los plazos típicos están disponibles continuamente, por lo que la fecha de entrega puede coincidir con cualquier día que desee el cliente. Si no está seguro de la fecha exacta de entrega, puede comprar un forward flexible. Un ejemplo puede ser una compra de $, forward con la fecha de entrega entre el 5 y el 14 de diciembre. Los contratos flexibles son generalmente más caros que los contratos estándar. Perfecto, muchas gracias, Jan. Bueno, seguimos. Cotizaciones a plazo. En el mercado a plazo no hay ningún mecanismo que garantice el cumplimiento de los contratos. Normalmente los bancos de buena reputación cumplen lo prometido. Si un banco quiebra, el grupo financiero que lo adquiere está obligado a acatar el compromiso. El riesgo de crédito no es muy alto. Menos mal. Cotizaciones a plazo. El tipo de cambio a plazo que designaremos como SF mayúscula 04 es otra forma de notación, ¿no? Es el precio de compra o venta de una divisa que se contrata hoy para la entrega en una fecha específica en el futuro. Algunos grandes bancos publican sus cotizaciones forward, o sea, a plazo, para las principales monedas y plazos más típicos en importantes periódicos, como por ejemplo en el Wall Street Journal.
Los bancos generalmente no cobran comisiones y toda su utilidad la obtienen del diferencial entre el precio de compra y el precio de venta. Y esa diferencia es lo que se llama el spread, ¿no? Diferencial, spread o diferencial a plazo. Este diferencial crece con la volatilidad de la moneda y con el plazo. Sí, obviamente. Si, por ejemplo, pongamos en el caso, digamos, de las libras esterlinas y dólares, las diferencias pueden ser de unos decimales, ¿no? Aquí en Colombia estamos acostumbrados más bien como a pesos, ¿sí? A diferencias en pesos. Pero obviamente esas diferencias decimales, cuando son multiplicadas por elevados montos de dinero, pues representan, ¿sí?, cantidades importantes, y obviamente en monedas fuertes, pues tiene su impacto, ¿no? Bueno, comparando el tipo de cambio forward con el tipo de cambio spot, podemos calcular la prima o el descuento a plazo. Se debe tener cuidado de comparar los tipos de cambio a la compra o a la venta. Pues en la que ustedes ven en muchos libros y documentos, ustedes van a encontrar que hay un precio que se llama bid y ask. ¿Ok? Bid y ask. La prima o descuento a plazo de una moneda es el cambio porcentual anualizado en el precio de esa moneda. La prima lleva el signo más y el descuento lleva el signo menos. Entonces ahí tenemos prima a plazo, ¿sí? Dice allí la fórmula es F0, ¿sí?, en el numerador sobre S0 menos 1 multiplicado por 360 sobre N, donde este F sub 0 es el tipo de cambio a plazo, o sea, en inglés sería la forward rate, ¿sí?, la tasa futura, ¿sí?, o tasa a plazo, y el denominador, la SO, es el tipo de cambio al contado, o en inglés el spot rate. Y N es el plazo en días. Mire que aquí estamos simplemente multiplicando, o sea, estamos utilizando, haciendo digamos, un cálculo discreto, ¿sí?, de ese diferencial. También se podría utilizar con Euler, la E elevado, la tasa de interés y el periodo de tiempo, y eso sería capitalización continua, ¿sí? O la compuesta, que es con elevado, ¿sí?, digamos esto que está entre paréntesis, elevado a, bueno, el periodo de tiempo que sea. ¿Ok? Pues para que sepan, porque hay capitalización, digamos, simple o discreta, como esta. También hay capitalización continua, que es utilizando la E de Euler, y capitalización compuesta, que utiliza, digamos, o se utiliza para convertir tipos de interés compuestos. Bueno, ejemplo, calcule la prima del dólar a plazo si el tipo de cambio al contado, o sea, hoy, es 3.380.000,8. Espere, no, ahí dice 3.380,8 pesos por dólar, y el tipo de cambio a plazo, ¿sí?, a plazo de 120 días es 4 millones, perdón, 4 millones no, 4.000,5. Lo que pasa es que se acostumbra a utilizar en estas transacciones 4 decimales. Entonces, repito, el de al contado es 3.880,8 y el de plazo a 120 días, 120 días son ¿cuántos? 4 meses, ¿no? Es 4.000,5, ¿sí? Ambos a la compra. Entonces, con base en esta fórmula, decimos, el tipo de cambio a plazo son los 4.000, ¿sí?, 5,5, y la spot es 3.880,8. N es 120 días. Entonces sustituimos estos valores dentro de la fórmula, ¿sí?, y nos da 9,2532%, que sería, como utilizamos el interés simple, entonces sería, la denominación de esa tasa de interés del 9,2532% sería una tasa nominal pagadera cuatrimestralmente. Recuerden matemáticas financieras. Las tasas nominales se pueden
multiplicar y dividir para cambiar de periodicidad de tiempo. Bueno, a un plazo de 4 meses, ¿sí? 4 meses son 120 entre 30, son 4 meses, ¿no? Porque decía el ejercicio 120 días, es lo mismo que 4 meses. El dólar tiene la prima anualizada de 9,2532%. O sea, esa prima anualizada significa que es una tasa ¿qué? Nominal pagadera cuatrimestralmente, ¿sí? Sobre el peso. Es decir, 9,25%, 9,2532% es una tasa híbrida, ¿sí? Expresada en términos anuales, porque miren que nominal, aunque no dice anual, está dado en términos anuales, pero se está pagando cada 4 meses o cuatrimestralmente, ¿sí? Entonces dice allí, una tasa híbrida expresada en términos anuales, pero pagadera cuatrimestralmente, o sea, cada 4 meses, por modalidad vencida. Por lo tanto, se comporta como un interés simple. Recuerden que las tasas nominales se comportan como un interés simple. La presentación de la prima a plazo sobre la base anual tiene por objeto lograr un porcentaje comparable con otras tasas, ¿sí? Como por ejemplo la tasa de inflación o la tasa de interés, que siempre se publican como anuales. La prima a plazo del dólar, de ese que acabamos de calcular, de 9,2532%, NACB significa nominal anual, capitalizable o pagadero cuatrimestral vencido, es lo que significa ese NACB, puede compararse solo con otras tasas nominales. Ahora, si lo que deseamos es comparar la prima a plazo con alguna tasa efectiva, necesitamos convertirla aplicando la fórmula de conversión. ¿Cuál es la fórmula de conversión? Abro paréntesis, 1 más esa tasa nominal, ¿sí? Nominal anual, y lo divido entre la cantidad de periodos para convertirlo en una tasa periódica, ¿sí? Una tasa periódica, ¿cómo convierto esta nominal anual pagadera cuatrimestralmente? Pues simplemente divido para convertirla en una tasa periódica o efectiva. Y ahora, ¿entre qué lo divido? Pues yo digo, si es nominal anual y yo quiero convertirla en que esté dado en cuatrimestres y que además ya me está diciendo que se paga también cuatrimestralmente, pues yo simplemente divido, ¿sí? En mi mente digo, bueno, ¿cuántos cuatrimestres caben en un año? Caben 3, ¿cierto? Entonces divido esto entre 3. Entonces sería 1 más 9,2532% entre 3 y elevado pues también a la 3 menos 1, ¿sí? Entonces, aplicando la fórmula de conversión de esa tasa nominal anual pagadera o capitalizable cuatrimestre vencido a una tasa efectiva anual, obtenemos su equivalente que es 9,5416% efectivo anual, ¿sí? Miren que las diferencias decimales son muy pequeñas. Ambos son del 9%, simplemente que cuando es efectivo anual es 54,16% y cuando era nominal anual pagadero cuatrimestralmente era 9,2532%, o sea, un poquito menos. Ahora, también podemos calcular la prima a plazo del dólar en términos efectivos anuales, sí, directamente, aplicando la fórmula de conversión así. Prima a plazo igual la relación o razón entre la tasa futura, la tasa actual, y miren que en lugar de multiplicar, aquí elevamos a la 360 sobre 120 y restamos 1, aquí no restábamos 1, aquí sí restamos 1, y también me da 9,5416% efectivo anual. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, señor. Sí, ok. Bueno, prima a plazo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Manuela, por favor. Descuento del paquete, vamos a hacer dos modificaciones. 1, tomar el tipo de cambio del dólar a la venta. 2, utilizar los recíprocos de los tipos de cambio. ¿Cuántos dólares recibiré venciendo un peso al contado y a plazo? Supongamos que a la venta ah, ese tipo de cambio son 0 igual a
3.890,5 y F sub 0 igual a 4.020,5. Ahora utilizando la forma calculamos el descuento del peso a plazo. Descuento del peso a plazo es igual a 1 sobre F sub 0 sobre 1 sobre S sub 0 menos 1 por 360 sobre N, que es igual a 1 por 4.020,5 sobre 1 sobre 3.890,5 menos 1 por 360 sobre 120, que es igual a 0,000248 sobre 0,000257 menos 1 por 3 igual a 0,9676 menos 1 por 3, que es igual a menos 9.7. ¿Eso es nominal? Sí, es nominal, anual, pagadero, cuatrimestral vencido, como el anterior. Listo. El descuento tiene signo negativo y en términos absolutos el descuento del peso es mayor que la prima del dólar. Esto se debe a que en el caso del descuento tomamos los tipos de cambio a la venta y en el caso de la prima los tipos de cambio son a la compra. Como regla general, el diferencial cambiario es mayor a plazo que el contado. Utiliza una notación más general la fórmula para la prima o descuento a plazo de una moneda I versus una moneda J es prima o descuento I versus J es igual a F por J sobre I menos S por J sobre I sobre S por J sobre I por 360 sobre N, donde F por J sobre I es el tipo de cambio a plazo, el número de unidades de la moneda J que se puede adquirir por una unidad de moneda. S por J sobre I es el tipo de cambio. Es el plazo en días. Ok, muchas gracias. Se lo escuchaba con un poco de cortes. No sé, de pronto la conexión a internet, Manuela. Bueno, listo. Jan, ¿me por favor leyendo esta diapositiva? Claro. Valor de posición larga o corta forward. La multiplicación por 60 dividido en n en la fórmula implica la anualización de la prima como una tasa nominal. La fórmula general para la prima o descuento a plazo, pero en términos efectivos anuales, tiene la siguiente forma. Prima o descuento, entre paréntesis, I versus J es igual a F mayúscula J minúscula sobre I, dividido S J sobre I. Exponente 360 sobre n, tipo menos 1. Perfiles de rendimiento de las transacciones a plazo. Si al vencimiento del contrato el tipo de cambio al contado es igual al tipo de cambio forward pactado, el valor del contrato es nulo. El dueño de tal contrato no obtiene ningún beneficio. Es como si no tuviera el contrato. En el momento de apertura el valor del contrato forward es 0. En los días siguientes, para una posición larga forward, el contrato tiene valor positivo si el precio forward de ese día es mayor que el precio pactado. Tiene valor negativo en el caso contrario. Valor de una posición larga forward igual a F sub T menos F sub 0 por el monto del contrato. Y valor de una posición corta forward es F mayúscula sub 0 menos F mayúscula sub T por el monto del contrato, donde F sub T equivale al precio forward a la fecha de vencimiento en el día en que se evalúa el forward. F mayúscula sub 0 es el precio forward pactado. T minúscula es el número de días entre la apertura de la posición y el día de la evaluación.
Ejemplo 2. Hace 30 días, una empresa importadora compró $1.000.000 forward a 90 días, a 4.015 pesos por dólar. Hoy es necesario evaluar el contrato para los fines de un reporte trimestral. El precio del dólar forward a 60 días es 4.000. Calcule el valor del contrato forward. Datos F mayúscula sub 0 a 4.015, F mayúscula sub T 4.000, T minúscula 90 días menos 60 días igual a 30 días. Ok, perfecto. Ahí no se ha acabado, ¿no? Eso solamente como el colocar los valores del ejemplo ahí dentro de las variables, ¿no? Entonces tenemos F sub 0 es la tasa pactada forward, ¿no? 4.015. FT es la que hay en ese instante de tiempo, que es 4.000, o sea que ya vemos ahí por encimita que está perdiendo, ¿no? Y el periodo de tiempo T, pues es 30 días, que es la diferencia entre 90 y 60. Entonces, sustituyendo en la fórmula de posición larga, forward, entonces sería FT o F sub T menos F0 por el monto del contrato. Entonces vemos ahí 4.000 menos 4.015, obviamente da un valor negativo, menos 15 pesos, por 1.000.000, menos 15 por 1.000.000 da menos 15 millones. Entonces el forward tiene un valor negativo de 15 millones de pesos. Faltan todavía 60 días para el vencimiento del contrato. Si durante ese periodo el dólar, o sea, el precio del dólar, el F sub T, sube más allá de 4.015, el contrato puede adquirir un valor positivo. El cálculo que hizo el contador de la empresa en el ejemplo 2 que acabamos de ver se llama valuación al mercado o marketing to market, ¿sí? Porque en ese instante estaba eso. En el caso de futuros, esto es una obligación diaria, ¿sí? Impuesta por la casa, la Cámara de Compensación, aquí le llaman Casa de Compensación. En el caso de los forwards, la intención es esperar hasta la fecha de vencimiento. La evaluación al mercado es ese marking to market, ¿no? No tiene sentido a menos que la empresa quiera deshacerse del contrato. Sin embargo, según la NIF, las empresas colombianas tienen la obligación de calcular el valor de mercado de todas sus posiciones en instrumentos derivados cada vez que publican los estados financieros. Lo que más interesa a la empresa que tiene una posición forward con fines de cobertura es el valor del contrato al vencimiento. Este valor es igual, en el caso de una posición larga, a la diferencia entre el valor spot del día de vencimiento y el precio pactado. ¿Qué significa una posición larga? Significa comprar. ¿Y qué significa una posición corta? Vender. ¿Okay? De pronto si no lo habían escuchado antes. Entonces ahí vemos cómo valor el vencimiento es igual a ese T mayúscula, porque obviamente es el periodo de tiempo final que habíamos dicho, menos F0, que es el valor pactado, la tasa forward pactada, ¿sí? Y ese T, como ya dijimos, es el tipo de cambio spot al vencimiento, o sea, al final de, no sé, el año, los meses o lo que se haya establecido, fecha de vencimiento. Una manera útil de visualizar el valor del contrato forward al vencimiento es dibujar su perfil de rendimiento, lo que se llama el payoff profile en inglés, el cual consiste en una gráfica que indica el valor del contrato a plazo en función del precio del activo subyacente. En nuestro caso sería el tipo de cambio al contado. En el eje vertical se muestra el cambio en el valor del contrato en pesos, ¿sí? Que lo vemos allí como delta V o V, suponiendo el valor nocional de $1.000.000. Y en el eje horizontal se representa el tipo de cambio al contado al vencimiento del contrato, ¿sí? O sea, el S sub T mayúscula. El perfil de rendimiento corta el eje. Bueno, vamos a ver la gráfica porque así queda como más fácil. Esta es la gráfica. Vamos entonces en el eje de las X están las sumas de dinero y en el B es la variación, ¿no? Exactamente esa delta B significa cambio en el valor del contrato en pesos, ¿sí? Entonces vemos allí que esta línea roja, ¿sí? Sería el perfil de rendimiento de esa posición larga, en el que tiene una pendiente positiva, ¿no? ¿Y qué significa eso? Significa, este es el eje horizontal, aquí debería haber un 0, pero bueno, no se lo puse. Entonces, cuando llega, o lo que esté por encima de 4.015, ¿sí? Ya es una ganancia. Y lo que esté por debajo de 4.015, como por ejemplo ese 4.005, es una pérdida. ¿En el caso de qué? De una posición larga, o sea, de compra.
Bueno, entonces, esperen, volvemos. Y el perfil de rendimiento corta el eje horizontal en el valor del tipo de cambio a plazo, o sea, el F sub 0. En el caso del contrato a plazo, ¿sí? O sea, el que está ahí, solo es posible tener dos posiciones, larga o corta. Quien compra dólares forward tiene una posición larga en dólares a plazo. Bueno, quien vende dólares forward tiene una posición corta en dólares a plazo. ¿Mm? Es la otra forma, ¿no? Aquí está, mucho tiene posibilidad de ganar o de perder. Esa es una de las desventajas de los forwards, ¿sí? Que se establece un compromiso a una fecha futura y se tiene que cumplir independientemente de, o sea, a diferencia de la opción financiera, él no tiene digamos, la libertad de ejercerla o no. Tan pronto lo contrató, tiene que cumplir, ¿sí? Si salió perdiendo, entonces tiene que pagar la diferencia. Si terminó ganando, pues entonces va a recibir la diferencia. ¿Okay? Bueno, el perfil de rendimiento de la posición larga a plazo tiene pendiente positiva, la que estamos viendo acá. Los incrementos inesperados del tipo de cambio aumentan el valor del contrato, obviamente. La pendiente del perfil depende del monto del contrato. Ah, sí, claro. Si la gráfica es en términos de $1 del contrato, la pendiente del perfil es de 45 grados. Bueno, pero en este caso es un poquito más. Suponga que compra $1 millón forward a 3 meses a 4.015. Y la tasa que se establece, si la tasa que aparece en el contrato que va digamos, con la cual se va a comparar al final de los 3 meses, ¿sí? Que llamamos F sub 0 o tasa forward, es también 4.015, ¿sí? A la venta. Si al cumplirse el contrato el precio al contado del dólar es 4.015, es el mismo 4.015, pues el contrato no tiene valor, ¿sí? Porque igualmente podríamos haber comprado los dólares al contado, ¿sí? Pero bueno, eso realmente no es que se dé en la vida real. Si en el día de vencimiento el tipo de cambio al contado es 4.025, ¿sí? Ya no es 4.015, sino 4.025, ¿sí? Pues habrán ganado 10 pesos por cada dólar del contrato, ¿sí? Ahora, de no haber comprado los dólares forward al contado, tendríamos que pagar 10 pesos por cada dólar. O sea que eso que podría haber perdido si no hubiera contratado el forward, en este caso los ganó. Bueno, el valor del contrato es $10, ¿sí? Que es la diferencia que hay entre este 4.025 y 4.015 por, ¿sí? El valor nocional de 1 millón. Entonces 10 por 1 millón me da 10 millones de pesos. En cambio, si al vencimiento el tipo de cambio ya no es de 4.025, sino que es por debajo de 4.015, o sea, 4.005, entonces ahí perderemos 10 pesos por cada dólar del contrato. Y el valor del contrato sería menos 10 pesos que perdemos por cada forward, por la diferencia entre las dos tasas, por 1 millón, que es el valor del contrato, ¿sí? 1 millón de pesos, eso me da menos 10 millones de pesos. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok. Bueno, y este es el caso contrario. Es el valor de la posición corta forward. Entonces, vender corto significa vender algo que no se tiene. Si vendemos dólares corto a un precio específico y después ese precio sube, ¿sí? Perdemos. O mejor dicho, cuando se gana en un forward de corto, ¿sí? Un forward, digamos, de venta, ¿sí? Cuando uno dice que es de compra de venta, pues si uno espera que esa tasa de cambio baje, pues uno va a adquirir o uno, digamos, como emisor de ese forward o como la parte que compra el forward, ¿sí? Está pensando en que la tasa de cambio va a bajar. ¿Y qué ocurre? Pues si se establece que el precio, la tasa forward va a estar por encima, ¿sí? Desde el momento del contrato, ¿no? Desde el inicio del contrato. Se establece que ese precio forward va a estar por encima de lo que va a estar en el mercado. Entonces, ¿qué significa? Que él va a poder vender, ¿sí? Sus dólares a una tasa de cambio que está por encima
a la que se está ofreciendo en el mercado. Entonces obtendría una ganancia. Es, digamos, como la viceversa, la posición viceversa al de la compra, ¿no? En el de la compra, vuelvo y muestro la gráfica, entonces el que compra la posición de forward le apuesta a que la tasa de cambio va a subir para obtener una ganancia. En este caso, todo lo que esté por encima de 4.015, ¿sí? Cuando la tasa de cambio esté por encima de 4.015, ya es una ganancia para ese comprador de la tasa forward, ¿sí? Y para el caso del vendedor de la tasa forward, suponiendo que es otro inversionista, él va a obtener ganancia cuando sea al contrario, cuando se espera que la tasa de cambio baje y él va a lograr vender, él logra, digamos, establecer en el contrato, ¿sí? Que al final de ese, supongamos que son 3 meses, al final de esos 3 meses va a lograr vender sus dólares a una tasa que va a estar por encima de la que está en el mercado. Entonces, en este caso, si logra vender, porque aparece en la tasa forward 4.005 y resulta que bajó. No, espera un momento. ¿Esto cómo es? Sí. Si logró vender aquí a 4.005, ¿sí? Y resulta que bajó por allá a, no sé, a 4.000. No, pero es que, espera un momento, que hay algo mal. No, lo que pasa es que este 4.005 está aquí arriba, perdón. 4.005 es aquí arriba, 4.015 es acá y 4.025 es acá abajo. No, pero espera un momento, eso no tiene lógica. No. Miren qué sucede, es que estos valores no son los del spot. Estos son los valores de ejercicio, bueno, no de ejercicio. Estos son los posibles precios o tasas forward que yo establecí en el contrato. Sí, eso es lo que es. Entonces, vamos a suponer que la tasa de cambio spot está a un valor mucho más abajo de 4.005, ¿sí? Por debajo de 4.005. Entonces, ¿qué ocurre? Si llega a estar exactamente, miren, si llega a estar exactamente en 4.005, no gana ni pierde. Si está, si está en un valor por debajo de 4, no, perdón, si está en un valor exactamente de, espera un momento, él va a vender y él apuesta que va a seguir bajando. Entonces sería, sí, ya me acordé. Lo que pasa es que esta gráfica no está mostrando las tasas spot, sino las tasas forward, ¿sí? Si está en 4.025 la tasa forward, ¿sí? Entonces ¿sí? El negocio, la parte, ¿sí? El vendedor, ¿sí? De esa opción, no, de ese contrato forward va a perder 10 millones, ¿sí? Y por el contrario, ¿sí? Si esa tasa de forward que se establece en el contrato está en 4.005, ¿sí? Entonces va a ganar 10 millones. Y sería de cero, ¿sí? O no gana ni pierde, si llega a estar en 4.015, ¿sí? Lo que pasa es que esta gráfica no es fácil de entender porque, digamos, no está mostrando cuál es la tasa spot, ¿sí? Pero estamos suponiendo que efectivamente se cumple, que va a estar bajando, que va a estar por debajo. ¿Por qué? Porque está presentando esta línea una pendiente negativa. ¿Ok? Es un poquitico ahí como confuso, pero bueno, ahorita vemos un ejemplo. Diferencial cambiario a plazo. ¿Quién me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor? Yo leo.
Un banco no se dedica a la especulación y no desea correr riesgos cambiarios o de otra índole. Al vender cualquier instrumento derivado, el banco incurre en una posición abierta. Para neutralizar el riesgo implícito en ella, tiene que tomar otra posición en el sentido contrario por la misma cantidad y al mismo plazo. Esto no quiere decir que el banco cubre cada una de sus transacciones con los instrumentos derivados. Como el banco negocia en dos direcciones, compra y vende, las exposiciones al riesgo se cancelan mutuamente. Si, por ejemplo, el banco vende $1.000.000 a 3 meses a un importador y al mismo tiempo le compra $1.000.000 al mismo plazo a un exportador, no incurre en ningún riesgo cambiario. La ganancia del banco está garantizada y es igual al diferencial cambiario multiplicado por el monto es de 12 pesos, el banco ganaría 12 millones de pesos en las transacciones a plazo. La evaluación del riesgo cambiario del banco se efectúa en el centro cambiario donde todas las sucursales reportan sus transacciones en divisas a diferentes plazos. Al final de cada día, el centro cambiario calcula la exposición en diferentes monedas. Cierto número de transacciones de signo contrario se cancelan recíprocamente y lo que queda es la exposición neta. Supongamos que un plazo específico a 90 días, el banco tiene una posición corta en dólares, debe dólares por 32 millones. Para cubrir esta posición, el banco necesita adquirir una posición larga por la misma cantidad. Puede tomar esta posición en el mercado a plazo en otro banco, comprar dólares a plazo. O puede utilizar el mercado de futuros y opciones más frecuentemente para cubrir sus posiciones abiertas. Los bancos utilizan los swap de divisas. Lo importante es que un banco por lo general no asume el riesgo cambiario y siempre trata de cubrir sus posiciones abiertas. En este propósito, acude al mercado cambiario en busca de un instrumento adecuado. La adquisición es más fácil cuando el mercado es líquido y profundo. El mercado a plazo es más líquido a plazos más cortos. 2/3 de los contratos tienen vencimientos de 7 días o menos. Otros plazos negociados con frecuencia son 30 y 90 días. Solo 1% de los contratos tiene vencimiento mayores de un año. Gracias, Manuela. Miren lo siguiente, me acabo de acordar cuál era la duda que tenía. De una vez arreglarla. Miren, resulta que la tasa, la F sub 0, ¿sí? La tasa forward, en este caso forward, pero para un contrato de venta, ¿sí? Cuando el F0 es de 4015, ¿sí? Y la tasa spot, es también igual a 4015, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No hay ganancia. ¿Sí? No hay ganancia para ninguna de las partes, ¿no? Pero, sí, la tasa, si la tasa spot, ¿sí? Llega a ubicarse en 4025, ¿sí? Como está aquí abajo, ¿sí? Pasa. ¿Ustedes qué creen? ¿Gana o pierde? Si él está vendiendo.
Hoy está perdiendo. Exacto. ¿Por qué? ¿Y por qué? No me respondió Jan, ¿por qué? No, profe. ¿Ah? Mm, Sencillo. Bueno, al comienzo es un poquito Sí, un poco como confuso. dudoso. Bueno, miren, yo les explico. Si la tasa spot llegara a estar a 4.025, el vendedor pierde. ¿Por qué? El vendedor del forward pierde, ¿m? Porque tiene que vender, ¿sí?, los dólares a 4.015, ¿m? 4.015 pesos por dólar, cuando en el mercado está a 4.025. Es por eso, ¿sí? O sea, él está teniendo que vender a una tasa más bajita de lo que está en el mercado, o sea, está dejando de ganar, ¿sí? Es decir, está dejando de ganar, bueno, está dejando de ganar o perdiendo, más bien, perdiendo 10, ¿m? 10 pesos por cada dólar. ¿Okay? Eso es lo que sucede. Y resulta que el contrato era de $1 millón, ¿no? Ponerle aquí. Contrato forward por $1 millón de pesos. ¿Saben qué es pesos, no? ¿Sí? Entonces, si la tasa spot queda en 4.025, o sea, la tasa spot es la del mercado, ¿no? La tasa spot es la que está vigente en el mercado. Es de 4.015, pues el vendedor del forward pierde porque está obligado, A venderla por un menor valor entonces, exacto, a vender por los el dólares, contrato que realizó. exacto, a un menor valor, 4.015 pesos por dólar, cuando en el mercado está a 4.000, perdón, 4.025. Eso. Es decir, está dejando de ganar o perdiendo 10 pesos, ¿sí?, por cada dólar, que eso es igual, perdón, 10 pesos por el millón, por el valor del contrato, eso es igual a 10 millones de pesos. ¿Sí estamos claros entonces? Sí, porque antes estaba ganando era 10. ¿Y qué pasa al contrario? Jan, ¿qué pasa si la tasa spot está a 4.005?
Pues ahí pierde 20 pesos. ¿Por qué pierde? $20. Al contrario, no, sí, no en esta, porque está descendiendo, ¿no? Está perdiendo, digamos, si está de precio. Si está a 4.005. Voy a poner en rojo lo que permanece sin cambio. Okay. La del contrato queda sin, o sea, no se puede modificar, se establece en el contrato que la tasa forward, o sea, la de cumplimiento, es de 4.015. Entonces, las únicas tasas que pueden variar son la spot, ¿sí? Que digamos en el ejemplo anterior lo puse en 4.025 y ahora yo le pregunto qué pasaría si estuviera ubicada en 4.005. Pues ahí lo ven en la gráfica, ¿no? Pero explíquemelo en palabras. El contrato de fútbol está la tasa a 4.015, ¿sí? Exacto. Que no se puede mover. En el ejemplo anterior, cuando digamos yo lo tengo que vender a 4.025, estoy perdiendo. No, 10, ¿no? usted tiene que vender a A 4.015, 4.015. pero lo comparas contra lo que está vigente en el mercado. Ah, o sea, ahí. ¿Sí? Entonces, eso, lea nuevamente la 1 y ya la 2 lo puede, por inverso, lo puede deducir. Si la tasa de 20 en el mercado 4.025, acá 4.005. Pues ahí está obligado. Y lo pongo más grande. Entonces ahí ganaría. Exacto, ¿por qué ¿Ah? ganaría? Ahí ganaría porque pues obviamente digamos está la tasa a 4.015 y pues obviamente la tasa spot pues nos da 4.005 pesos, diferente al punto anterior que está a 4.000, donde sí deja de ganar los 10, que es la diferencia, ¿no? Sí, es decir, lo que yo quería que me respondiera es sencillo, es simplemente, él tiene que vender a 4.015 y en el mercado lo están vendiendo más bajito, o sea que él está automáticamente ganando, él está pudiendo vender a un precio por encima de lo que lo está Claro, ofreciendo el mercado, ¿sí? Y esa diferencia son 10 pesos. 10 pesos, Entonces, correcto. 10 pesos positivos que se gana porque él lo puede vender a 4.015 cuando en el mercado está a Está a 4.005. 4.005. Entonces, esos 10 que gana por el millón, pues me da 10 millones. 10 ¿Ok? millones, sí señor. Ok, bien, bien. Ok, listo. Ahí vamos aprendiendo. Sí, no, tranquilo. Bueno, aquí ya Manuela nos leyó, perfecto. Bueno, ayude por favor ya leyendo esta. Listo, bro. Diferencial cambiario a plazo. En términos generales, a medida que crece el plazo, la liquidez disminuye. Este hecho tiene repercusiones importantes. Para un banco resulta más fácil cubrir sus posiciones a corto que a largo plazo. Si no logra cubrir su posición a algún plazo específico, entonces corre un riesgo. Este riesgo puede ser de corta duración porque finalmente el banco sí cubrirá sus posiciones, pero puede suceder un acontecimiento inesperado cuando el banco está al descubierto. Si un servicio genera un mayor riesgo para el proveedor, este tiene que cobrar más por dicho servicio. Esto explica por qué el diferencial cambiario a plazos largos es mayor que a plazos cortos. El riesgo que corre el banco al ofrecer contratos a plazos prolongados no es el riesgo cambiario, sino el riesgo de cobertura. El banco desea cubrir sus posiciones, pero se da el riesgo
de que tal vez no pueda hacerlo por algún tiempo, debido a la escasa liquidez de los instrumentos a largo plazo. El riesgo de cobertura es el riesgo de que un acontecimiento adverso contra el que un administrador con una posición abierta trata de cubrirse ocurra antes de que logre conseguir la cobertura. Cierre de la posición a plazo. Los contratos forward se usan mayormente como instrumentos de cobertura. Su uso en especulación es bastante raro. La mayor parte de los contratos a plazo llega a su fecha de vencimiento y termina con una entrega física de la moneda extranjera o con el pago de la diferencia entre los tipos de cambio spot y a plazo. Supongamos que un importador compró $1 millón forward a 90 días cuando la cotización a la compra era 4.000 pesos y la venta 4.015. Lo que sucede cuando vence el plazo depende del tipo de cambio al contado en esa fecha. Hay tres posibilidades. La primera, al vencimiento del tipo de cambio spot es de 4.015 pesos a la venta. Al importador le da igual ejecutar su contrato forward o comprar los dólares al contado. Su contrato no tiene ningún valor. El evento contra el que se cubrió no sucedió. El importador entrega 4.015 millones de pesos al banco y a cambio obtiene $1 millón. Perfecto, ese es uno, un escenario. Dos, un segundo escenario. Profe, perdón, Manuela, ¿me ayuda por favor leyendo esta? Listo. 2. Al vencimiento el tipo de cambio spot es de 3.990 pesos. Al importador no le conviene ejecutar el contrato, pero tiene una obligación con el banco. Puede ejecutar el contrato o simplemente pagarle al banco la diferencia. Si paga al banco 25 millones de pesos, 4.015 menos 3.990 por 1 millón, habrá cumplido con su compromiso. 3. Al vencimiento, el tipo de cambio spot es de 4.025. El evento contra el que se cubrió el importador sí sucedió. El importador puede ejecutar el contrato, o sea, comprar $1 millón por 4.015 millones de pesos. O puede pedirle al banco que le pague la diferencia de 10 millones de pesos, 10 pesos por cada dólar, y comprar los dólares al contado, si es que todavía los necesita. Como podemos apreciar, un contrato a plazo es un juego de suma cero. Si una parte gana, la otra necesariamente tiene que perder. El vencimiento, el perdedor simplemente entrega al ganador lo que perdió. Un forward es una apuesta acerca del precio futuro del subyacente. Quien compra forward apuesta a que el vencimiento, el precio spot, será mayor que el precio forward actual. S sub T mayor F sub 0. El vendedor hace una apuesta en el sentido contrario. ¿Qué sucede si el dueño de un contrato a plazo decide deshacerse de este antes de su vencimiento? Puede que ya no necesite el contrato porque la transacción que estaba cubriendo se canceló, o simplemente cambiaron sus expectativas acerca del futuro de los tipos de cambio y llegó a la conclusión de que el contrato a plazo que tiene solo le traerá pérdidas. Para cancelar un contrato a plazo, el cliente tiene que acudir al banco y comprar un contrato al mismo plazo por la misma cantidad, pero del signo contrario. De esta manera tendrá que pagar el diferencial cambiario y absorber la pérdida que el contrato ya haya provocado, o en su caso cobrar la ganancia. Continuamos el caso de nuestro importador. Después de un mes, el tipo de cambio al plazo estipulado. Ahora faltan solo 60 días para el vencimiento. Bajó a 3.990 pesos a la compra y 4.000 pesos a la venta. Para cancelar su contrato de compra, el importador tiene que vender $1 millón a 60 días al precio de compra de 3.990. En este nuevo contrato, su viejo contrato quedaría anulado. El cliente tenía el derecho de comprar dólares a 4.015 pesos. Ahora adquirió el derecho de vender dólares a 3.990 pesos. Está claro que por cada dólar del contrato, él debe al banco 25 pesos, 4.015 menos 3.990 pesos. Perfecto.
Bueno, ahí hay una muy buena explicación, ¿no? También de algo similar a lo que ya hicimos en la gráfica. Ok. Bueno, Lorena, por favor, ¿me ayudas leyendo esta diapositiva? Buenas noches, claro que sí. Diferencial cambiario a plazo. De esta cantidad, 15 pesos corresponden a la reducción del precio del dólar a plazo durante la vida del contrato. 4.000 menos 4.015. Es un movimiento en contra del cliente porque su posición a plazo era larga. Los pesos restantes son el diferencial cambiario que el cliente tiene que absorber. Si compra al precio de venta y vende al precio de compra, necesariamente pierde el diferencial cambiario. Si el cliente comprara un contrato de venta a 60 días, al vencerse el plazo, le debería al banco 25 millones de pesos. En vez de hacer esto, el cliente simplemente paga al banco el valor presente de los 25 millones de pesos y así queda liberado de su contrato al plazo original. Si la tasa de interés anual es de 9%, esto es 1,5% en 60 días, el cliente tendría que pagar ahora los 25 millones de pesos sobre 1 más 1,5%, el igual a 24.635,41,9. Como se puede apreciar, el cierre de una posición a plazo no es un asunto sencillo. Esto implica porque la mayor parte de este tipo de contratos llega al vencimiento. Al no existir un mercado secundario de los contratos a plazo, el dueño de tal contrato es hasta cierto punto un cliente cautivo del banco. Cuando quiere cancelar su contrato, porque las expectativas acerca de los tipos de cambio futuros cambiaron en su contra. El banco puede rehusarse a hacerlo o puede abrir más el spread cambiario solo para los clientes nuevos. En nuestro ejemplo, al ver que está ganando con el contrato, el banco podría conceder la cancelación, pero al precio de compra de 3,980. Abriría el diferencial cambiario de 10 a 20 pesos. En este caso, el costo de cancelación para el cliente subiría a 45 millones de pesos. Cuando un banco ofrece contratos forward por primera vez, su libertad de aumentar el spread cambiario se ve seriamente limitada por la competencia de otras instituciones e instrumentos financieros. A la hora de la cancelación de contratos, tal competencia no existe y el banco puede aprovecharlo para aumentar el diferencial, dado que el cierre de una posición en los contratos a plazo puede ser difícil y costoso. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Entonces vemos allí cómo eso sucede. ¿Sí? Se abre un forward, uno le apuesta comprador, ¿no? Acuérdense que todo forward, igual que una opción, hay una parte que compra y uno que vende. Normalmente los que venden son los bancos, pero pues es lo normal, lo usual, pero pues también lo puede hacer, por ejemplo, en el mercado OTC, en el mercado mostrador, puede ser también una persona que quiera ofrecer un forward a un cliente que se lo pida. Sí, la diferencia es que este forward no es un forward estandarizado como ocurre en las bolsas de valores, sino que es hecho a la medida. Y muy seguramente digamos, los precios de esos forwards, los diferenciales pueden ser un poco más elevados a que si fueran, por ejemplo, estandarizados. ¿Sí? Y vemos cómo en el caso de embarrarla un cliente, ¿sí? para que no pierda, el banco le puede dar esa opción, como la que dice ahí el ejemplo. Le puede dar esa opción, miren, si quiere, le vendo, ya uno, digamos, usted incumple el de venta, yo le doy uno de compra, ¿sí? Pero eso sí, se lo vendo se establece en el contrato que ese diferencial va a ser un poco menor, ¿sí? En este caso,
ya va a ser esa 3.980. Con eso, pues en parte se compensa la pérdida que dio o que iba a dar el anterior forward. ¿Ok? ¿Sí está claro eso? Digamos que hay esa opción del banco, pero obviamente él no está obligado, sino pues de buena gente puede hacerlo. Pero si no quisiera pues ayudarle a la parte que compró el forward de compra o de venta, pues simplemente tiene que cumplir, tiene que cumplir con su palabra, esperar hasta el final y pagar si es que, pues, digamos, el movimiento del mercado fue mostrando que realmente iba a perder y finalmente perdió, ¿sí? Por lo general no se paga todo el valor del contrato, sino el diferencial, ¿no? El diferencial entre la tasa que hay en el mercado o tasa spot y la tasa forward que se estableció dentro del contrato forward. ¿Ok? Ok, Jan, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Claro. Definición de un contrato a futuro o forward. Un contrato forward o contrato a término es un contrato bilateral negociado para la entrega de un activo físico, por ejemplo, petróleo u oro, o su equivalente en efectivo en un momento determinado en el futuro por un precio determinado fijado al inicio del contrato. No se produce ninguna transferencia real de propiedad del activo subyacente cuando se inicia el contrato. En cambio, simplemente existe un acuerdo para transferir la propiedad del activo subyacente en alguna fecha de entrega futura. Desde la perspectiva del comprador-vendedor, una transacción a plazo es en realidad el establecimiento de una posición larga, corta, en el producto subyacente. Un simple contrato de entrega a término podría especificar el intercambio de 100 onzas Troy de oro dentro de un año por un precio acordado hoy, digamos $400 por onza. Si el precio futuro esperado descontado del oro en el futuro es igual a $400 por onza hoy, el contrato a término no tiene valor ex ante para ninguna de las partes y por lo tanto no implica pagos en efectivo al inicio. Si el precio del oro sube a $450 por onza dentro de un año, el comprador de este contrato obtiene una ganancia igual a $450 menos $400 por 100, 50 por 100 o $5.000. Debido enteramente al aumento del precio del oro por encima de su precio, valor actual esperado descontando el inicial. Supongamos, en cambio, que el precio del oro en un año fuera de $350 la onza. Entonces el comprador del contrato a plazo pierde $5.000 y preferiría haber comprado el oro al precio spot más bajo en la fecha de vencimiento. Algebraicamente, el pago en la fecha de vencimiento T mayúscula de un contrato a plazo largo basado en una unidad de algún subyacente es S mayúscula T menos K, donde K es el precio de entrega fijado al inicio del contrato, 400 por onza en nuestro ejemplo. Y ST es el precio al contado del subyacente, en este caso oro, en la fecha de entrega. A largo plazo, cada aumento de $1 en el precio del oro por encima del precio al que se negocia el contrato produce un aumento de $1 por onza en el valor de vencimiento del contrato. Y cada disminución de $1 en el precio del oro produce una disminución de $1 por onza en el precio del oro al vencimiento. Si el precio del oro al vencimiento es exactamente $400 por onza, el comprador a plazo no está en mejor ni en peor situación que si el contrato no se hubiera celebrado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y yo leo definición de contrato futuro forward. Bueno, lo mismo. El flujo efectivo en la fecha de vencimiento T
T mayúscula sabemos que es la fecha final de vencimiento, de una posición corta ya dijimos que es de venta, en un contrato forward sobre una unidad del activo subyacente. Miren que ya la fórmula es diferente, ¿no? Es K menos ST. En cambio, cuando era de compra, era ST menos K. ¿Sí? K ya sabemos que es el precio fijado, el precio forward establecido en el contrato, y ST es de la S mayúscula es de spot, ¿sí? Es la tasa spot que esté vigente en el final, o sea, en el momento T mayúscula, el instante de tiempo final o fecha de vencimiento. Entonces, combinando los pagos a largo y corto plazo en el contrato a plazo, se confirma que la transacción es de oferta neta cero, debido a que, algebraicamente, ¿no? ST menos K más K menos ST, pues es igual, exactamente igual a cero, ¿no? Porque se cancelan. Este K con este K se cancelan, este ST positivo con este ST negativo, pues se cancelan. Bueno, la creación del contrato a plazo también, la creación del contrato a plazo mediante el acuerdo entre el largo y el corto ha dejado la oferta del activo subyacente sin cambios, y siendo todo lo demás igual, pues no ha afectado a ningún otro participante en el mercado, excepto a los dos que participaron en la operación a plazo. Este hecho y los pagos terminales de los dos forwards se muestran en la figura 4. ¿Sí? Bueno, ahí lo estamos viendo, interceptan en el mismo campo. Se observan comúnmente contratos a plazo sobre divisas y commodities, y ambos implican liquidación física al vencimiento. Un contrato para comprar yenes japoneses por francos suizos dentro de 3 meses, por ejemplo, implica una transferencia física de francos, ¿sí? Francos suizos, ¿no? Francos suizos, es la moneda de Suiza, francos suizos, del comprador al vendedor, a cambio de lo cual el comprador recibe yenes del vendedor al tipo de cambio negociado. Sin embargo, muchos contratos a plazo se liquidan en efectivo en lugar de liquidarse físicamente. Al vencimiento de dichos contratos, el largo, o sea, la posición larga, o sea, de compra, recibe, ¿sí?, un pago en efectivo si el precio al contado del subyacente, o sea, lo que esté ahí en el mercado, ¿sí?, vigente, en la fecha de vencimiento, obviamente, del contrato, está por encima del precio de compra preestablecido. Ese que está entre paréntesis es el caso contrario, no que fuera de compra, sino que fuera de venta. Bueno, un contrato a término especialmente popular que se liquida en efectivo es el contrato de tasa a plazo, ¿sí?, o Forward Rate Agreement, FRA, se conoce como FRA. El FRA está basado en la LIBOR, que es ya dijimos, la London Interbank Offered Rate, o el tipo de interés interbancario otorgado a los depósitos a plazo en euros de elevadas cantidades en dólares. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿quién me ayuda leyendo FRA? Manuela, ¿me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Definición de contrato a futuro o forward. Un FRA, la empresa Wells puede acordar pagar dentro de un año a la empresa La Salle la tasa de LIBOR a 3 meses vigentes en ese momento, basada en un valor principal supuesto de $1.000.000, menos una tasa de interés fija del 6% de la tasa de interés fija de $1.000.000. Si dentro de un año la tasa LIBOR a 3 meses resulta ser superior a 6%, la empresa La Salle recibe un pago neto en efectivo de la empresa Wells. La empresa La Salle gana así a expensas de la empresa Wells cuando LIBOR a 3 meses baja en un 6% en un año, es decir, ocurre lo contrario. Debido a que el monto principal utilizado para calcular el flujo efectivo neto en realidad no se intercambia, se le denomina nocional. Los contratos forward a veces se liquidan a plazos vencidos, lo que significa que la fecha de valor de la transacción, por ejemplo, la fecha en la que se conoce el valor de pago final, es anterior a la fecha de liquidación. Por ejemplo, la fecha en la que los fondos y activos se intercambian. Un FRA liquidado a plazo es un tipo de contrato a plazo que paga lo siguiente al largo. Z, paréntesis, por R sub T más M
por T más M más D menos K por D sobre D, donde Z es el monto nocional principal de la transacción, K es una tasa de interés fija, RTM más M más T más M más D es una tasa de interés diaria anualizada que se paga por los eurodepósitos referidos por el FRA. En el FRA liquidado el vencimiento, fechas de negociación, valor y liquidación pueden estar espaciadas con bastante distancia respecto del tiempo calendario. El tipo de interés fijo K se fija en la fecha de negociación T. Sin embargo, el valor del FRA no es conocido ni a corto ni a largo plazo hasta que el tipo de referencia R sub T más MT más M más D se establece en el tiempo T más M. Esta tasa es la tasa pagada por un CDT colocado en el momento T más M, con una fecha de vencimiento de T más M más D, debido a que la FRA se liquida a plazos vencidos. La fecha de liquidación de la FRA es la misma que la fecha de liquidación del CDT subyacente, es decir, la fecha de T más M más D. Listo, perfecto. Ahora está el FX swap. ¿Me ayuda, por favor, Lorena, leyéndolo? FX swap. Los swap son acuerdos negociados de forma privada entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo o activos en momentos específicos en el futuro de acuerdo con una fórmula de pago específica. Los swap de tasas de interés y de divisas son los más utilizados, aunque en principio los swap pueden basarse en cualquier activo subyacente, tasa de referencia o índice. Los elementos básicos que subyacen a un swap no son diferentes de los que subyacen a los contratos de entrega a plazo. De hecho, los flujos de efectivo de un simple contrato de swap siempre se pueden descomponer en los flujos de efectivo de una cartera de contratos a término. De manera equivalente, un contrato a término es solo un swap de un periodo con una única fecha de liquidación. Swap de tasa de interés o FX swap. Un swap de tipos de interés obliga a las contrapartes a intercambiar pagos de intereses periódicamente durante un periodo de tiempo específico. Es la forma más común de swap de tasas de interés, llamada swap de tipo fijo por flotante simple. Un pago se basa en una tasa de interés flotante que se reajusta periódicamente. Por ejemplo, LIBOR a 3 meses y el otro en una tasa de interés flotante fijado al inicio del contrato. Los montos reales intercambiados se calculan sobre la base de un monto principal nocional. Al igual que las FRA, el principal nocional de los swap de tipos de interés no se intercambia. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Yo continúo. Entonces, los contratos a plazos directos, que se llaman outright forwards, ¿sí?, ocupan solo 12% del mercado a plazo. El resto está constituido por los contratos swaps. En los forwards directos, una de las contrapartes es el banco y otra el cliente. Es el mercado del cliente. Solo raras veces un banco contrata un forward directo con otro banco. En el mercado interbancario predominan los swaps, cuyo volumen constituye el 50% de todo el mercado de divisas. La mayoría de estos contratos se negocian en los mercados de Nueva York y Londres. Casi siempre el dólar es la moneda base del swap, mientras que en los contratos spot, ¿sí?, o sea, hoy, y forward, a futuro o a plazo, se intercambia una divisa por otra una sola vez. En los swaps hay más o hay dos o más canjes, ¿sí?, durante la duración de ese swap, durante la vigencia de ese swap. Incluso muchos más años. Por ejemplo, entre los bancos se pueden establecer contratos de swap por 10 años. ¿Sí? Entonces, el FX swap, ¿sí saben qué es FX?
Son las dos letras que identifican al Forex, ¿no? Forex Exchange, por eso tiene F y X. Forex Exchange Swap, ¿sí? O swap del mercado de divisas, implica dos intercambios. Mientras que el currency swap, que traduce swap de moneda extranjera, implica intercambios múltiples. ¿Sí? Bueno, en un Forex Exchange Swap hay dos fechas de valor. En la primera se compra la moneda base y en la segunda se vende o al revés. En un Spot Forward FX Swap, Forward Exchange Swap, Spot Forward, el primer intercambio es hoy y el segundo en una semana, un mes o 3 meses, bueno, lo que se establezca, algo parecido a lo del forward, ¿no? La transacción spot y la forward tienen siempre sentidos opuestos. Si una es de compra, la otra es de venta, obvio. Las dos transacciones se consideran como parte integral de los FX swaps, ¿sí? O Forex Exchange Swap. Los Spot Forward FX Swap, cuya segunda fecha es dentro de una semana o bueno, un mes o 3 meses, contribuyen a 2/3 del volumen total. En los forward, y también hay, en los forward FX Swap, las dos fechas de valor están en el futuro, obvio, la de inicio y la de finalización. Contribuyen a 2/3 del volumen. Ah, no, pero ahí me confundí. En los forward FX Swap, las dos fechas de valor están en el futuro. Por ejemplo, un intercambio de pesos por dólares en un mes y un intercambio inverso en 3 meses. Si suponemos que la moneda base es siempre el dólar estadounidense, hay dos tipos de FX Swap. Uno es el Buy-Sell FX Swap. Allí compramos $1 millón en la primera fecha y lo vendemos en la segunda. Mientras que el Sell Buy, miren que ya no es Buy Sell, sino Sell Buy, al contrario, cambia el orden. Sell Buy FX Swap, vendemos los dólares en la primera fecha y los compramos en la segunda. La popularidad de los FX Swap en el mercado interbancario se debe a sus múltiples usos. La idea general es un cambio temporal, ¿sí?, de la moneda sin incurrir en el riesgo cambiario. Un FX Swap equivale a pedir prestado una moneda ofreciendo a la segunda moneda como garantía colateral. Los dealers en el Forex usan los FX Swap para administrar la liquidez, cambiar las fechas de entrega, cubrir el riesgo de otras transacciones, especular sobre las diferencias en las tasas de interés, etc. El FX Swap es un instrumento financiero muy flexible y de bajo costo. Bueno, aquí tenemos. Bueno, obviamos porque ya hemos visto lo de los forward. Bueno, esto es un ejemplo de un forward. Veamos ese, como de repaso. ¿Quién me ayuda, por favor, leyéndolo? Yo, profe. Ejemplo Un de forward. productor y un comprador de trigo pactan el día 3 de marzo el siguiente contrato forward. Cantidad de materia prima a entregar, recibir, versus recibir. 12.340 kilogramos de trigo. Fecha de entrega futura, 15 de junio. Precio pactado pagadero, ese 15 de junio, 1.13 pesos sobre kilogramo, por kilogramo. A partir de ese momento, el día 3 de marzo, haga lo que haga el mercado, al contado de trigo, suba o baje, no les afectará, ya que ambas partes saben que uno comprará y el otro venderá. 12.340 kilogramos de trigo a 1.3 pesos sobre kilogramo el próximo 15 de junio. Siguiendo con el ejemplo anterior, hoy día 3 de marzo las partes negocian la compraventa a plazo de 12.340 kilogramos de trigo para liquidar y compensar el día 15 de junio al precio pactado de 1.3 pesos sobre kilogramo. En este web sobre trigo siguiente. A. La parte vendedora del forward, el productor de trigo, se asegura la venta el día 15 de junio de 12.340 kilogramos de su trigo a 1.13 pesos por kilogramo, pero también se obliga a la entrega de ese trigo a la parte compradora en ese mismo día 15 de junio. B.
La parte compradora de forward, el comprador distribuidor de trigo, se asegura un coste de compra de los 12.340 kilogramos de trigo de 1.3 pesos por kilogramo el día 15 de junio, pero también se obliga a comprárselo a la parte vendedora ese mismo día 15 de junio. De esta manera, ambos han eliminado el riesgo de fluctuación de precios, pero dicha operación en la práctica generó ciertos problemas, básicamente tres. A. Dificultad de encontrar contrapartes, ya que no existía una ubicación física concreta, centro de negociación donde acudir oferentes y demandantes. B. Incumplimientos. Alguna de las partes no quería o no podría cumplir con su compromiso en la fecha de vencimiento, riesgo de contrapartida o de insolvencia. C. Al ser los contratos a medida, el acuerdo no era sencillo, se tenía que negociar aparte el precio, la cantidad, la calidad, el vencimiento, cómo y cuándo se debería efectuar la entrega, etcétera. Profe, una pregunta. Perfecto. Ajá. Profe, resulta que, digamos, este tipo de forward genera un alto riesgo precisamente. Corríjame si esto dio pie, digamos, o el inicio para que existiera una entidad como intermediaria que pudiera Correcto. asegurar, digamos, como ese intercambio, porque es que obviamente, digamos, yo le escuchaba mucho a mi esposa porque ella es economista y hablaba mucho de este tema, y ella me decía que esto dio inicio precisamente a garantizarle, digamos, tanto al comprador como al vendedor, sobre todo, digamos, pues al que está vendiendo, que le asegure al comprador realmente, porque es que la especulación del mercado, no, es que yo no pude cumplir porque efectivamente bajó el precio, entonces sí. Entonces corríjame ahí, porque he escuchado eso, ¿sí? No, no lo tengo como muy claro. Mira lo siguiente, en el forward, los forward por lo general se transan es en el mercado OTC, o sea, el mercado demostrador, ¿sí? O sea, que no tienen una supervisión como ocurre, por ejemplo, en los futuros, que los futuros se transan en las bolsas de valores y tienen lo que se llama una cámara de riesgo de contraparte, así se llama aquí en Colombia, o cámara de compensación, como se conoce a nivel internacional. Cámara de compensación, sí. ¿Sí? Que es la encargada de asegurarle tanto al comprador como al vendedor, pues que su contraparte va a cumplir. Entonces se hace una especie como de compra y venta a ciegas. Uno no sabe a quién le está vendiendo y el otro no sabe a quién le está comprando, pero la Cámara de Compensación sí lo sabe y la Cámara de Compensación se encarga de asegurar a ambas partes, pues que se les va a cumplir el contrato, ¿sí? Y obviamente al que incumpla le va a cobrar el incumplimiento de esa obligación que tenía. ¿Okay? O sea, profe, que digamos, el vendedor hace el contrato con la cámara. Exacto. Y el comprador también hace el contrato con la cámara. Él sirve de intermediario y cualquiera de las partes que incumpla, pues se le responde a la parte que salió perjudicada, pero también se encarga de cobrarle a esa parte que incumplió. ¿Eso tiene algún costo, digamos, la ¿Sí? inscripción o algo, digamos, como que esa garantía, como una Digamos, póliza, por decirlo? en los futuros, ellos tienen que pagar unas especies de cuotas anuales pues por poder jugar o poder participar en esos contratos de futuros. Ok, profe, muchas gracias. Okay. Digamos, no es que el contrato tenga un costo, no, el contrato no tiene un costo, pero los participantes sí les cobran una especie de comisión al año, ¿no? Pues por lo general esos son, digamos, parte, digamos, ¿cómo decirlo? Son jugadores que están interviniendo con bastante frecuencia en las bolsas de valores ofreciendo estos forwards, estos futuros. ¿Sí? Okay. Es como más o menos como, digamos, nosotros acá en el establecimiento trabajamos con los contratos, ¿no? Hacemos contratación y obviamente la aseguradora es la que nos tiene que amparar cualquier tipo de riesgo de incumplimiento por parte del contratista. Exacto. Algo muy similar. Eso. Algo así como, ¿cómo decirlo? Como un gremio, ¿sí? Todos los que pertenecen al gremio de que tienen, obviamente previamente tienen que haberse registrado en un registro especializado para poder participar en los futuros. Entonces, digamos que el pertenecer a ese gremio, pues les cobra una cuota como de sostenimiento, ¿sí?
Y como dije anteriormente, eso no afecta el precio o el valor del contrato futuro, sino es algo así como un costo fijo que se puede llevar a una especie de, si habláramos de un proyecto, a un costo hundido, ¿sí? Independientemente de que él participe o no en esos contratos de futuro, él tiene que cancelar esa comisión, ¿sí? Es algo así como un costo hundido si habláramos en términos de, de proyectos de inversión. ¿Okay? Bueno. Bueno, este yo lo leo. Entonces, swaps o permutas. Un swap, entonces, ya lo he dicho anteriormente, es un acuerdo para intercambiar flujos de caja futuros, uno o más, de acuerdo con ciertas reglas especificadas en el contrato. La principal diferencia entre los swaps y los forwards es que los primeros, o sea, los swaps, involucran generalmente varios flujos, lo que los hace útiles para cubrir el riesgo de los créditos o inversiones. Los más populares dentro de los swaps son los swaps de tasas de interés y los swaps de divisas. Los swaps estándar se denominan swaps vanilla, ¿sí? Que son sencillos y son los más utilizados. Ahora veamos swaps de tasas de interés o interest rate swaps, IRS. Usualmente este tipo de productos se utiliza para pactar el intercambio de dos flujos de caja cuyas condiciones son acordadas desde el inicio. Por ejemplo, se puede intercambiar un flujo trimestral del 5% nominal anual sobre un monto nominal de 100 millones de pesos por un flujo trimestral del mismo monto nominal, o sea, los mismos 100 millones, pero indexado no a una tasa fija del 5% trimestral nominal anual, sino, por ejemplo, a la IBR, ¿sí? Indexado a la IBR, ¿sí? Ambos, vamos a suponer que por un plazo de 2 años. Este tipo de swap se conoce como un interest rate swap, ¿sí? Como lo vemos aquí en la gráfica. Bueno, aquí puede ser la IBR, ¿sí? Si es en el caso colombiano, o puede ser también la LIBOR, ¿sí? Y aquí pues yo quería mencionar que la LIBOR para el dólar a 3 meses, ¿sí? Dólar a 3 meses, es el tipo de interés promedio al que una selección de bancos en Londres desea o puede otorgarse préstamos en dólares, ¿sí? Con un vencimiento de 3 meses. Eso es pues un ejemplo, ¿no? De una tasa LIBOR en dólares a 3 meses. Bueno, conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo las conclusiones, por favor? Yo, profe. Conclusiones. El mercado de futuros se caracteriza por ser un mercado de propiedad privada con una ubicación física o electrónica concreta. Disponer de una cámara de compensación o clearing house que se interpone entre las partes contratantes al objeto de subrogarse en las obligaciones contractuales de las partes negociantes, siendo vendedora para el comprador y compradora para el vendedor, y que da contrapartida y garantía del buen fin de la operación. Ser los contratos, los futuros estándares, misma cantidad, misma calidad, misma fecha de vencimiento y mismas condiciones de entrega. Ser un mercado organizado, supervisado por las autoridades reguladoras correspondientes. La Cámara de Compensación gestiona el riesgo que asume el mercado de futuros mediante un mecanismo de garantías que exige a compradores y vendedores y que consta de, primero, una garantía inicial requerida al abrir una posición que se reintegra al cerrarse dicha posición. Segundo, una garantía o margen de variación diaria que consiste en que cada día, al final de la sesión, las pérdidas o ganancias de cada posición se liquidan en efectivo. Perfecto, perfecto, muchas gracias, Jan. Entonces, sí, esto es de los futuros, ¿no? Yo no alcancé a colocar las conclusiones del forward y swaps, pero yo se los envío mañana, ¿listo? Listo. Bueno, no sería más. Perfecto. Bueno, díganme si todo ha sido claro, la idea está clara, si hay alguna duda. Igual yo les comparto estas diapositivas mañana, ¿ok? Listo, profe. Profe, una pregunta Sí. con relación a la actividad, digamos, a la plantilla en Excel, que inicialmente son algunos puntos individuales.
esos puntos tenemos plazo hasta el 11 de octubre. Nosotros nos vamos a reunir antes de, como para que usted nos oriente sobre la elaboración de esto. Sí, sí, claro. Por ejemplo, la otra semana tenemos CIPAS, pero pues obviamente ustedes pueden ir adelantando. Digamos, esta fecha del 11 de octubre es tentativa, ¿no? Es Ok, tentativa profe. para que entreguen la parte individual, pero pues lo pueden entregar también hasta el final, que es en la fecha final, digamos, de la parte colaborativa. Ahí sí, pues, digamos que ahí sí se cierra todo, incluso el, 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 el campus virtual cierra esa actividad, y pues lo que se supone es que ustedes ya tengan publicado dentro del foro el desarrollo de la parte individual y que suban al entorno de evaluación la parte colaborativa. Listo, sí, profe, la idea es empezar a trabajarle y pues obviamente cualquier duda que se nos presente, pues aclararla con usted, ¿vale? Perfecto. Y les recomiendo, por favor, vean esas lecturas, lean esas lecturas que están allí tanto en el syllabus como en el contenidos y referentes bibliográficos, en el entorno de aprendizaje. ¿Sí saben Ok. a qué me refiero, cierto? Sí, sí, señor. Sí, ok, listo. Bueno, perfecto. Bueno, no sería más. Muchísimas gracias a los tres por su asistencia y que pasen una feliz noche. Bueno, gracias, buenas noches. Hasta Bueno, luego. Gracias, doctor. Feliz ok. noche, compañeritos. Feliz noche Estén para bien. todos. Chao, chao. Gracias. Bueno.